El día de hoy estoy dando una vuelta por el centro comercial, pero muchas veces acordamos salir con los amigos. Algunas de las expresiones para planear una salida con los amigos sería hay que vernos o vamos a vernos. Hay que vernos, vamos a vernos. Para salir con los amigos, normalmente nos ponemos de acuerdo en un punto de encuentro. En México, los puntos de encuentros más comunes suelen ser las estaciones del metro o algunos establecimientos públicos. El día de hoy estamos en el Burger King. En México o en general en el habla hispana, en el habla del español, a veces las personas suelen decir Burger King. No dicen como la pronunciación correcta. Normalmente en español muchas veces pronunciamos como lo escribimos. Entonces, el día de hoy estoy en el Burger King o el día de hoy estoy en el Burger King. Cuando acuerdas una salida con tus amigos, en este caso el día de hoy el punto de encuentro es en el Burger King, normalmente solemos escribir por mensaje. Por ejemplo, ya estoy afuera del Burger King. Ya estoy afuera del Burger King. Otra expresión sería ya estoy en el Burger King. Ya estoy en el Burger King. Algunos de tus amigos o tú llegan un poco después al punto de encuentro. Entonces existen expresiones como ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? O la siguiente expresión, ¿por dónde estás que no te veo? ¿Por dónde estás que no te veo? Y en ese momento que te envía el mensaje, tú puedes responderle, ya estoy afuera del Burger King. O en algunos casos tú puedes entrar y decir, ya estoy adentro del Burger King. En algunos países latinoamericanos, especialmente en México, los locales suelen decir mucho la palabra ya. La palabra ya la usamos en diferentes sentidos, para confirmar algo, alguna acción, alguna urgencia o algún estado de emoción. En este caso, la palabra ya la estoy usando para confirmar algo o que ya realicé la acción. Ya estoy en el Burger King. Ya llegué al Burger King. Ya estoy entrando al Burger King. El día de hoy vamos a basarnos en algunas expresiones que podemos usar en el Burger King. Una de las expresiones más importantes que te suelen hacer los empleados del Burger King es para comer aquí o para llevar. ¿Es para comer aquí o es para llevar? Ese tipo de expresiones son muy comunes escucharlas si viajas a México. Y tú puedes responder de esta manera, para comer aquí, por favor. Para comer aquí, por favor. Si es para llevar, entonces tú dices, para llevar, por favor. Para llevar, por favor. Les había explicado en un video anterior que yo voy haciendo y diciendo las expresiones conforme voy experimentando. Acabo de recordar que en México muchas personas dicen catsup, no dicen ketchup. Incluso para mí suele ser un poco difícil la pronunciación, entonces es normal que muchos latinos te digan esto como catsup, porque la pronunciación, les repito, la decimos como la entendemos o como la solemos escribir. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? En algunos países le dicen recibo, pero en México incluso le decimos ticket. Recibo o ticket, cualquier manera es correcta. Es muy importante guardar el ticket porque suele pasar que a veces tu orden no es correcta. Incluso cuando tú vas a la tienda de ropa o a la tienda de zapatos o alguna otra tienda donde compras artículos o productos, es importante guardar el ticket. Es importante guardar el recibo, porque si quieres hacer algún cambio o quieres reclamar algo, entonces tú muestras el ticket y el empleado pues te ayuda a seguir tu proceso de cambio o si es necesario te regresan tu dinero. Bueno, ya es hora de comer nuestra hamburguesa. Vamos a abrirla, pero quiero enseñarte algunas palabras, en este caso basándome en los ingredientes de lo que puedes encontrar en una hamburguesa. No sé, por ejemplo, primero ustedes que ven, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Es el pan de la hamburguesa. Y después, ¿qué ven ahí? ¿Qué es esto? Serían las verduras, en este caso la lechuga. Me parece que sigue como la cebolla.
Pero a mucha gente no le gustan las verduras, pero lo que sí les gusta es lo que sigue aquí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? El tocino. Mucha gente ama el tocino. Yo amo el tocino. ¿Tú amas el tocino? Y la parte más importante que caracteriza a una hamburguesa sería la carne. Aquí podemos ver la carne. Voy a sacarla para que lo vean mejor. Ay, se me cayó. Ay, se me cae la lechuga. Se me está cayendo la lechuga. Bueno, aquí tenemos la carne, que es lo más importante de la hamburguesa. Bueno, en este caso la hamburguesa tiene queso. Se supone que es doble queso. Mi hamburguesa tiene doble queso. Y lo último sería, a ver si recuerdan, ¿qué sería lo último? ¿Qué es esto? Así es, el pan. Algunas situaciones que llego a ver en el Burger King es que a veces los niños no quieren comer la cebolla. Entonces dicen los niños, ay, mi hamburguesa tiene cebolla, no la quiero, mejor la quito. Déjale quito la cebolla. Y se la quitan y la dejan ahí. Y ya para ellos es más delicioso comerse así la hamburguesa. Hamburguesa sin cebolla. Ya terminé mi hamburguesa y estaba deliciosa. La palabra delicioso o deliciosa es la palabra que ustedes aprenden cuando están aprendiendo español con algunos materiales. Sin embargo, cuando hablas con un nativo del español, hay muchas expresiones que decimos al momento de decir que la comida estaba deliciosa. Por ejemplo, decimos, está rica, está buena, sabe rica, está rica, está buena, sabe rica, sabe buena. Pero si algo no te gusta, hay una comida que no te gusta, que no está deliciosa, entonces decimos, no está rica, no está buena, sabe mal, no sabe bien, no está rica, no sabe buena, sabe mal, no sabe bien. Otra de las expresiones que suelen ocurrir en cualquier establecimiento de comida o bebida es que a veces queremos utilizar las servilletas. ¿Qué es esto? La servilleta. ¿Cómo pedir una servilleta? ¿Tienes servilletas? ¿Tienes servilletas? O a veces las servilletas están en la mesa, pero están un poco lejos las servilletas. Y si estás con tus amigos, puedes hablarle a alguno de tus amigos. Pásame las servilletas, por favor. Puedes agregar la expresión por favor. Pásame las servilletas, por favor. O pásame la servilleta, por favor. Y aquí está la servilleta. Cuando terminas de comer, lo que queda es la bandeja. Entonces a la bandeja la tenemos que poner en un contenedor o la tenemos que poner en un cubo. Entonces vamos a poner la bandeja o vamos a dejar la bandeja. Antes de dejarla, lo que hice fue tirar la basura en el contenedor. Al final de este video voy a poner una serie de preguntas que puedes usar para que puedas practicar lo que enseñé en este video. Y nos vemos en otro video. Adiós.